Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en una época fascinante. La conexión entre el auge económico de Nueva York a finales del siglo XIX y principios del XX y su impacto en el mundo del arte. Vamos a explorar cómo la prosperidad financiera de la ciudad, se convirtió como un catalizador para la expresión artística. Ajá. Y lo que es más importante, pues, ¿qué podemos aprender de esta época dorada para fomentar un panorama artístico vibrante en la actualidad? Claro, porque a veces se nos olvida, ¿no? Como industrias, personajes clave, incluso empresas específicas, tuvieron un papel crucial en este florecimiento cultural. Sí, lo que a mí me parece realmente fascinante es cómo Nueva York pasó de ser un centro, pues comercial a una potencia financiera global, sentando las bases para un renacimiento artístico sin precedentes. Es increíble pensar en la transformación de la ciudad en aquella época. Rascacielos, se alzaban hacia el cielo, la expansión del transporte público, la electrificación de las calles. Todo esto contribuyó a la creación de distritos culturales vibrantes. Por supuesto, no podemos olvidar el auge de industrias como Standard Oil, Carnegie Steel y la influencia financiera de figuras como JP Morgan. Claro. Esta acumulación de riqueza en manos de la burguesía fue clave para el desarrollo de un mercado del arte en auge. Y vaya se invirtieron. Galerías de arte, casas de subastas como Sotheby's e incluso instituciones de renombre mundial, con el Metropolitan Museum of Art, surgieron durante esta época. Sí. Es como si la ciudad se convirtiera en un imán para el arte. Exacto. Y si pensamos en la situación de los propios artistas, podemos ver cómo esta prosperidad económica se tradujo en más tiempo y recursos para crear. De hecho, artistas como John Singer Sargent y Thomas Eakins se beneficiaron enormemente del mecenazgo privado, ¿verdad? Esto les permitió centrarse en su oficio y desafiar los límites creativos. ¿Podréis explicar un poco más de este concepto de mecenazgo para quienes no estén familiarizados? Claro, el mecenazgo era básicamente un sistema en el que personas adineradas financiaban a los artistas, permitiéndoles dedicarse a su arte sin la presión de tener que venderlo inmediatamente para sobrevivir. Esto fomentó la innovación y la experimentación en diversos movimientos artísticos. Es interesante cómo este desarrollo no se limitó solo a la isla de Manhattan. Mencionaste antes a Dorothea Lange, una figura icónica de la fotografía documental. Su trabajo más reconocido está relacionado con la Gran Depresión, pero sus raíces se encuentran en Hoboken, Nueva Jersey, ¿no es así? Sí, Hoboken, a pesar de ser una ciudad mucho más pequeña, también experimentó un auge económico gracias a su diversidad de industrias, desde la fabricación de armas hasta la importación de té y café. Anda. La ciudad tenía una economía vibrante que también se reflejaba en su escena artística y cultural. Esto nos lleva a una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué papel jugó la diversidad económica de Hoboken en su desarrollo artístico, en comparación con ciudades que dependían de una sola industria? Buena pregunta. Mientras que muchas ciudades dependían de una sola industria, lo que las hacía vulnerables a las fluctuaciones económicas. Claro. Opontina tenía una base más sólida. Esa diversidad económica permitió que la ciudad desarrollara una escena artística y cultural propia, demostrando que la prosperidad puede manifestarse de diversas formas. Y que además, Hoboken estaba justo al otro lado del río Hudson, ¿verdad? ¿Cómo influyó su proximidad a Nueva York en su escena artística? La conexión con Nueva York a través de los muelles y el transporte ferroviario facilitó el intercambio de ideas y la movilidad de artistas, creando un ecosistema cultural interconectado. La energía creativa de Nueva York se extendía más allá de sus fronteras, fertilizando el terreno para que florecieran las artes en ciudades vecinas como Hoboken. Es fascinante cómo estas dos ciudades, tan diferentes en tamaño y estructura económica, estaban unidas por el arte. Pero si pensamos en la situación actual, ¿qué podemos aprender de esta época? Para fomentar un panorama artístico vibrante en nuestras propias comunidades, a veces pareciera que el arte es algo secundario, que florece solo cuando la economía va bien. Es una pregunta fundamental. Si bien la prosperidad económica puede ser un catalizador, también es importante reconocer que el mundo del arte es frágil y vulnerable a las fluctuaciones económicas. La crisis económica de 1893, por ejemplo, demostró que incluso en tiempos de auge, el arte puede verse afectado por las recesiones. Eso nos recuerda que el apoyo al arte, ya sea a través de inversión pública o privada, debe ser constante y estratégico para garantizar un ecosistema sostenible. Exactamente. Incluso en la Nueva York de principios de siglo, a pesar del auge económico, muchos artistas emergentes enfrentaban dificultades para acceder a recursos y oportunidades. Y precisamente por eso es tan importante analizar cómo se gestó ese florecimiento artístico. ¿Y qué medidas concretas se pueden tomar para replicarlo en nuestros días? Si pensamos en ejemplos concretos de empresas que influyeron en el desarrollo social y artístico de Nueva York, ¿cuáles te vienen a la mente? Claro, hay varios ejemplos que ilustran cómo el éxito empresarial de la época impactó positivamente en el arte. Tomemos a Standard Oil, por ejemplo.
Su expansión no solo se tradujo en riqueza, sino que también impulsó la modernización urbana, la electrificación de la ciudad, gracias en parte a empresas como Standard Oil, iluminó teatros, galerías y espacios públicos. Es cierto, imagínate el impacto que tuvo la luz eléctrica en la vida nocturna. Y la cultura. Uf, totalmente. De repente, los espacios públicos se volvieron más accesibles. Y atractivos. Claro. Invitando a la gente a disfrutar del arte y la cultura incluso después de la puesta de sol. Exactamente, la ciudad se transformó. Y no olvidemos el papel de la expansión del transporte público, que también fue clave para facilitar el acceso a las exposiciones y eventos culturales. Personas de todos los estratos sociales podían disfrutar del arte. Me parece fascinante cómo estos avances tecnológicos, impulsados en gran medida por empresas como Standard Oil, democratizaron el acceso a la cultura. ¿Y qué hay de Carnegie Steel? ¿Cómo contribuyeron a este florecimiento artístico? Carnegie Steel contribuyó significativamente a la construcción de infraestructuras culturales como bibliotecas, museos y auditorios, edificios emblemáticos que hoy en día siguen siendo centros de cultura y aprendizaje. Claro, y recordemos que Andrew Carnegie creía firmemente en el poder transformador del conocimiento y la cultura. Sí. Su filantropía sentó las bases para un acceso más amplio al arte y la educación. Exactamente, su legado perdura en la actualidad. Y hablando de figuras influyentes, no podemos dejar de mencionar a JP Morgan, Claro. un gigante financiero con una pasión por el arte. Morgan fue un mecenas importantísimo, ¿verdad? Su colección privada se convirtió en un legado invaluable para la ciudad. Sin duda, su apoyo a instituciones como el Museo Metropolitano de Arte fue fundamental para su crecimiento y consolidación como un referente mundial. Estos ejemplos demuestran cómo la prosperidad económica, canalizada de forma estratégica, puede tener un impacto profundo y duradero en el desarrollo cultural de una sociedad. Pero más allá de los grandes empresarios y mecenas, ¿qué otros factores sociales contribuyeron a este auge del arte en Nueva York? Bueno, la expansión de la clase media a principios del siglo XX también fue un factor determinante. Esto significó un mayor número de compradores de arte, suscriptores de revistas culturales y asistentes a eventos artísticos. El arte dejó de ser un privilegio exclusivo de la élite y se convirtió en un bien cultural más accesible. Es interesante cómo el arte se fue abriendo camino a un público más amplio. ¿Qué papel jugó la tecnología en este proceso de democratización del arte? La tecnología también tuvo un papel fundamental. Los avances en la impresión permitieron la reproducción masiva de grabados y fotografías, democratizando el acceso a las imágenes. Claro. El arte se integró en la vida cotidiana, a través de revistas, carteles publicitarios y, más tarde, el cine. Y todo esto sucedía en paralelo a la transformación económica y social de la ciudad. Exactamente. La convergencia de factores económicos, sociales y tecnológicos creó un caldo de cultivo perfecto para el florecimiento de las artes plásticas en Nueva York. Y es precisamente esa interconexión de factores lo que hace que este periodo sea tan fascinante de estudiar. Es una historia inspiradora que nos recuerda que el arte no existe en el vacío. Está intrínsecamente ligado al contexto social, económico y tecnológico de su época. Pero también nos hace reflexionar sobre la fragilidad del arte, ¿verdad? Mencionamos antes la crisis económica de 1893, que afectó incluso a una ciudad en auge como Nueva York. Sí, la crisis de 1893 nos recuerda que el mundo del arte, a pesar de su vitalidad, es susceptible a las fluctuaciones económicas. Muchos artistas, especialmente los emergentes, dependían del mecenazgo privado, Claro. que se vio drásticamente reducido durante la crisis. Esto nos lleva a una pregunta clave, ¿no? ¿Qué podemos hacer hoy en día, tanto a nivel individual como colectivo, para crear un ecosistema artístico más resiliente y menos vulnerable a las crisis económicas? Es una pregunta crucial, y para responderla tenemos que mirar al pasado y aprender de las estrategias que funcionaron en épocas de prosperidad y crisis. Si miramos hacia atrás, podemos identificar algunas claves, ¿no? Para fortalecer el ecosistema artístico, incluso en tiempos de incertidumbre. ¿Qué medidas se tomaron durante la crisis del 93? O incluso en periodos posteriores para apoyar a los artistas y a las instituciones culturales. Bueno, durante la crisis de 1893, muchas instituciones culturales tuvieron que reinventarse para sobrevivir. Algunas redujeron sus presupuestos, otras buscaron nuevas fuentes de financiamiento y muchas colaboraron entre sí para compartir recursos y llegar a un público más amplio. Esa colaboración en momentos difíciles me parece fundamental. Sí. Si pensamos en el presente, ¿qué tipo de estrategias podríamos adoptar para fomentar un apoyo más sólido al arte, tanto desde el sector público como desde el privado? En primer lugar, creo que es crucial que los gobiernos reconozcan el valor del arte y la cultura.
como motores de desarrollo social y económico, invertir en programas de apoyo a artistas emergentes, financiar espacios culturales accesibles para todos y promover la educación artística desde temprana edad son medidas fundamentales. Totalmente de acuerdo. Y no solo se trata de destinar recursos económicos, sino también de crear políticas públicas que faciliten la creación, la difusión y el acceso al arte. Exacto. Y desde el sector privado, las empresas pueden desempeñar un papel fundamental a través del mecenazgo, la creación de fundaciones que apoyen proyectos culturales y la integración del arte en sus propios espacios de trabajo. Es interesante cómo la filantropía empresarial, que ya vimos en figuras como Carnegie o Morgan, sigue siendo relevante en la actualidad. Sin duda. Y más allá de las grandes empresas, creo que cada individuo puede contribuir a crear un ecosistema artístico más fuerte. ¿A qué te refieres? Me refiero a ser consumidores conscientes de arte, visitar museos, asistir a obras de teatro, comprar obras de artistas locales, compartir y difundir el trabajo de los artistas que admiramos. La historia de Nueva York a finales del siglo XIX y principios del XX nos ofrece una valiosa lección. Sí. La prosperidad económica, combinada con una visión estratégica y un compromiso genuino con el arte, puede transformar una ciudad y dejar un legado cultural duradero. Es una inspiración para todos nosotros. El arte tiene el poder de conectar, inspirar y transformar. Al apoyarlo, invertimos en un futuro más vibrante, creativo y lleno de significado. Y con esto concluimos nuestra inversión en la fascinante conexión entre el auge económico de Nueva York y el florecimiento de las artes plásticas.